Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga de una forma muy especial. En este día miércoles estamos muy agradecidos del Señor por tener este programa que sabemos que siempre son especiales por el Señor, para su gloria y por su gracia. Así que estamos agradecidos de comenzar una nueva jornada en esta semana para edificar las vidas de ustedes, esperamos servir al Señor de la forma más grata también y más sincera. Querido David, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios le bendiga, querido Pastor Rodrigo, amados hermanos que están allí del otro lado, escuchándonos, mirándonos. El Señor bendiga mucho sus vidas. Una alegría poder estar compartiendo en esta tarde nuevamente junto a ustedes. Y siempre animándoles desde ya, desde que comenzamos las transmisiones, Pastor, que puedan allí agarrar el link de la transmisión y compartirlo con todos sus amigos, sus familiares, sus conocidos, que esparzamos la palabra del Señor y que lo utilicemos también como un método evangelístico. Sí, de hecho, David, ya tenemos, según lo que yo sé, tenemos ya la posibilidad de compartir un sistema, ¿cierto? O una forma que podemos tener para que todos los hermanos y sus contactos puedan tener acceso a la radio, al Facebook, a la página web de la iglesia. Entonces, tenemos que avanzar con eso para extenderlo y comunicarlo a todos aquellos que son amigos nuestros, contactos nuestros. Tú que manejas más ese asunto, yo creo que sería bueno, ¿cierto? O esto que tenemos, hacerlo más público para que así tengamos más gente suscrita a la página del Facebook y estas cosas. Claro, así es. Nosotros tenemos ya el canal propio de la iglesia, así que la idea es que usted puede ir suscribiéndose y compartiendo el link que nosotros siempre estamos haciendo llegar a través de los grupos de WhatsApp, a través del mismo Facebook que tenemos, para que usted pueda estar allí ingresando directamente a la página web. Estamos trabajando mucho ahí en la página web para tenerla siempre actualizada. Pueda estar disfrutando de la radio, de las redes sociales de la iglesia y de esa forma también ir estando siempre en contacto y creciendo día a día. Así que es una linda herramienta que el Señor nos va permitiendo y a poquito siempre queremos ir aprendiendo cosas nuevas, avanzando en cosas nuevas como iglesia. Así que bueno, gracias al Señor también por estos medios que nos da. Eso, yo tengo un versículo que regalarles, queridos hermanos, llamado David, en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Yo no sé si alguna vez, David, has estado como bajo prueba, bajo desánimo, bajo momentos donde uno quiere tirar la toalla. Yo creo que hay muchos de esos momentos en nuestras vidas. Cuanto más en la vida del apóstol Pablo, que él pasaba momentos dramáticamente complejos por la obra, por amor a la obra del Señor. Pero me animó mucho este versículo, el Señor me permitió fijar mis ojos allí, dice en Hechos 18, versos 9 y 10, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Era un momento difícil, era un momento complejo para Pablo, era un momento muy complicado. Sin embargo, cuando Pablo está en esa situación, el Señor, sabiéndolo todo, David, y eso es lo más hermoso para mí en este pasaje, sabiendo todo lo que Pablo estaba experimentando, trae su palabra de consuelo, trae su palabra de consejo, trae su palabra de desafío. Y me encanta ver cómo el Señor está siempre recordándonos algo con este pasaje, porque yo estoy contigo. Y esa es una gran bendición, saber que la presencia de Dios está con nosotros en cualquier situación que enfrentemos es más que un consuelo, de hecho es un gran desafío. Yo creo que cuando Pablo volvió a escuchar al Señor, volvió a ver al Señor, volvió a sentir al Señor así en sus palabras, en su desafío, en su llamado, el apóstol Pablo cobra ánimo y estuvo 1 año y medio enseñando la palabra en aquel lugar donde el Señor le dijo que ahí tenía mucho pueblo que ganar. Es precioso saber que el Señor está con nosotros. Qué hermoso, pastor, que es cuando uno está haciendo lo que Dios nos manda hacer, es Él mismo quien nos da la fortaleza para poder hacerlo. Yo también tenía un versículo que está apuntando muy a lo mismo también, ahí en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Pídala a Dios. Dios, el Mm. cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quería Amén. compartir estos versículos, querido pastor, también. Así que bueno, animar también a los hermanos. Allí abajo aparece el WhatsApp de la iglesia. Recuerde que también se pueden conectar tanto al WhatsApp de la iglesia como al WhatsApp de la radio, el más Así es. 569 30 71 2203, para Ujú. que podamos estar por todos los medios comunicados. Desde ya puedan estar escribiéndonos también al chat del Facebook, al chat de YouTube. Así estamos comunicándonos, el equipo está ya listo, preparado para poder estar contestando y desde ya siempre animándoles a que puedan ir sumándose a las transmisiones, compartiendo el link, pero también interactuando para que sea también una linda momento de compartir, pastores. Y vamos a estar con un tema muy interesante allí en nuestro Sí. tiempo de conversando en gracia, y sería muy lindo que nos puedan ir escribiendo, así también nosotros vamos contestando allí. Si usted nos escribe por WhatsApp, podemos contestarle por WhatsApp, si nos escriben por otros medios, podemos ir haciendo esto, pastor, porque hay un equipo allí también, y ¿sabe qué? También, querido pastor, si hay alguien que por primera vez nos está mirando y que quiere conocer y saber más del Señor, están nuestras líneas abiertas para Eso. que puedan hacer sus preguntas, para que puedan, quizás alguien dice, yo quiero saber de Dios, yo quiero saber cómo puedo ser salvo. Bueno, escríbanos y Claro allí que sí. va a haber alguien que va a estar siempre contestando sus inquietudes. Eso es muy importante, porque no es solo algo que abrimos para los hermanos, sino también esto está abierto para aquellos que quizás quieren escuchar algo de la palabra, o quizás son creyentes o no están seguros si lo son, pero quieren escuchar la palabra. Y si Dios está usando estos medios para traer la palabra a tu vida, entonces no te detengas, escríbenos y si podemos ayudarte, obviamente con consejo bíblico, para eso estamos, será nuestro mayor gozo. Así que no se detengan, anímense, comuníquense con nosotros. Y sí, David, tenemos una previa muy interesante. El tema de hoy es prueba versus tentación, pero vamos a hablar hoy día también de este tentador. Así que, ¿qué te parece que nos vamos a la previa para que hablemos de qué enseña la Biblia acerca de Satanás? Amén. Vamos directo allá. Esta previa es una previa bastante especial, tiene que ver un poco con el estudio que vamos a dar. Sinceramente estamos tratando, hermano, de engranar todas las cosas para que tengan un mayor potencial en la recepción y entendimiento de lo que la palabra de Dios enseña acerca de ciertos temas. En este caso, las pruebas o la prueba versus la tentación. Sabemos que dentro de la tentación tenemos un tentador, un personaje en la Biblia descrito y conocido, ¿cierto? Y se llama Satanás. Ahora la pregunta es, ¿qué enseña la Biblia acerca de Satanás? Antes de contestar esa preguntita, quiero aclararles algunas cosas acerca de este tema, porque muchas personas creen, creyentes estoy hablando, y a veces incrédulos también, muchos creen que hablar de Satanás es exponerse a algo peligroso. Hay mucha gente que dice, no, ni siquiera mencionen ese nombre. Y aunque yo reconozco y creo que reconocemos con David y por la palabra que Satanás es un enemigo poderoso, debemos también saber que la Biblia, la palabra de Dios, toca este tema. Por lo tanto, es parte de las enseñanzas que debemos tener como creyentes. Es una de las cosas que no debemos ignorar, queridos hermanos. Es verdad que es un enemigo poderoso, y hay mucho misticismo rodeando a este personaje, pero no podemos ignorar lo que dijo Pablo, todo el consejo de Dios. Y Pablo, cuando habló de todo el consejo de Dios, incluyó
el tema de la naturaleza y la persona de Satanás. Y yo quiero ser muy radical con esto, muy claro con esto en realidad, diciendo lo siguiente: una iglesia que no entiende quién es su enemigo y cómo actúa, estará más propensa a caer en sus ataques. Y eso, hermanos, es una triste realidad que está llegando a la vida de muchos creyentes hoy, que no sabiendo cómo actúa su enemigo, que no sabiendo cómo ataca a su enemigo, que no reconociendo el carácter del enemigo, están cayendo uno tras otro en sus engaños, en sus trampas, en sus mentiras, en sus engaños. Acordémonos que ahora, como dice Pablo, ¿cierto?, en Timoteo, y lo recuerda dos veces, ¿cierto?, y también lo recuerdan otras epístolas y otros escritores, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, donde la gente apostatará de la fe y van a escuchar, van a poner oído a enseñanzas que a ellos les agraden, pero que no sean necesariamente bíblicas ni la verdad. Así que en estos tiempos peligrosos nosotros no podemos ignorar que hay un enemigo atrás de todo esto y se llama Satanás. Vamos a 2 Corintios, querido Pastor David, si podemos leer ese pasaje, 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Si tú lo puedes leer, David, sería una gran ayuda en este minuto. 2 Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso, la palabra maquinaciones se puede traducir fácilmente como estrategias. El apóstol Pablo sabía algo, que no podemos como iglesias, en este caso la iglesia de Corintio, pero no podemos como iglesias ignorar las estrategias que el enemigo desarrolla para ir en contra de la misma iglesia, de los mismos creyentes. ¿Qué piensa David de eso? Sí, absolutamente. Estaba pensando, pastor, en esta figura de un ejército. Un ejército no solamente se prepara, no solamente sabemos cuáles son nuestras herramientas, nuestras armas para poder defendernos, sino que también uno estudia, uno conoce quién es el enemigo. Ahora, ¿por qué? Porque de esa forma también uno sabe cómo actúa, uno sabe cómo poder enfrentarlo. Pero sí también en el ámbito de nuestra vida cristiana, pastor, creo que no se trata de salir a buscar, como he visto muchas veces, de salir a buscar a ver con quién me enfrento, salir a buscar demonios, ¿no? Claro. Y me gusta porque también cuando uno ve el ejemplo de Cristo Jesús, obviamente que él sabía bien quién era Satanás, ¿no? Pero él no andaba buscando demonios ni nada de eso, simplemente que él hacía la voluntad del Padre y bueno, de repente salían y a él lo buscaban. Era muy distinto, Claro. muy diferente. Eso es el asunto, es decir, nosotros no procuramos andar encontrándonos con el diablo. No es nuestro fin tampoco, pero creo que la Biblia dice que uno debe estar apercibido, debe estar atento, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y tú sabes que este es el dibujo como del león que rodea a la presa, ¿cierto? Entonces él anda buscando, se está escondiendo, está listo para atacar. Por lo tanto, Pedro, cuando nos comunica eso, ¿qué nos está diciendo? Velad, estar atentos, ser sobrio, dice, o sea, estar siempre atento a lo que pueda estar pasando, porque nosotros no podemos ignorar o en este caso, menospreciar, si se puede decir la palabra, que tenemos un enemigo que está al acecho. Por lo tanto, no podemos caernos en eso como creyentes. Y esta palabra velad, pastor, es muy interesante porque generalmente se utiliza mucho con el sentido de justamente un soldado que está de guardia, que está atento a lo que está ocurriendo alrededor y es el que inmediatamente, si ve algo, da aviso y actúa. Entonces, claro, nosotros tenemos que estar siempre atentos, pero es distinto estar atentos a hacer otra cosa, pero es importantísimo saber y no tampoco menospreciar el enemigo, porque tiene poder obviamente, pero ojo que también Cristo ya lo venció. ¿Sí? En Cristo somos más que vencedores, pero en Cristo. Así que, qué buen tema, qué interesante, pastor. Sí, este tema creo que en la Biblia es un tema bastante amplio en realidad. Vamos a hablar hoy día, esta previa de qué enseña la Biblia acerca de Satanás, pero igual es
mucho campo Mucho. para poco programa, es decir, esto serían varios estudios que podría hacer casi de la predicación, ¿no? No de una previa. Pero tenemos que saber, por lo menos todos tenemos que entender algo, que la enseñanza, la doctrina de Satanás, la enseñanza de Satanás en la Biblia, es una materia amplia que Dios decidió dejarlo allí para instrucción de nosotros los creyentes, para que no ignoremos sus estrategias o maquinaciones. Exactamente, exactamente. Bueno, y una de las preguntas que generalmente uno se hace, pastor, es, bueno, ¿cuál es el origen de Satanás? ¿De dónde sale? ¿De dónde se creó? ¿Fue creado? Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Pero es bueno siempre poder responderlas por medios de la palabra. Exacto. Bueno, ¿qué creó Dios? Porque a veces nosotros, bueno, y ahí hay una lucha teológica para algunos diciendo, hablando de Satanás, ¿cierto? Y de la creación del mal. Pero Dios, cuando creó el origen de Satanás, ¿cómo es? Y si uno se remonta a lo que la Escritura nos enseña, estamos hablando del origen de Satanás como un ser angelical. Así que sería prudente propio ir a la Escritura, ¿cierto? Vamos a Ezequiel capítulo 28, vamos a ver cuánto tiempo nos da esta previa para poder hacer este estudio o esta pequeña presentación. Así que Ezequiel capítulo 28, verso 13, dice lo siguiente: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vamos a enumerar para ustedes, queridos hermanos, varias características que tenemos de Satanás en este pasaje. Pero antes de eso, déjeme explicarle de qué se trata, porque hay muchos que dicen lo siguiente: pero este pasaje está hablando sobre el rey de Tiro. Y es propio, lo dice el verso 12, ¿cierto? Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile. Entonces, el mensaje es dirigido a un rey, al rey de Tiro. Gracias. Ahora, la cuestión es lo siguiente, queridos hermanos. Si bien es cierto, en la parte humana, este mensaje está dirigido a un rey, al rey de Tiro, nosotros ya sabemos por las características del pasaje que obviamente este rey de Tiro estaba controlado, dirigido por otra criatura, otra persona. ¿Cómo sabemos eso? Porque las características que empieza a dar el profeta Ezequiel son características sublimes que no son humanas, son de otro tipo de criatura. Por lo tanto, todo teólogo, y la gran mayoría de los teólogos están muy, muy claro y convencido que este pasaje, como Isaías 14, tiene referencia no necesariamente al rey de Tiro, sino al que está guiando, gobernando, manipulando, si se quiere, al rey de Tiro. Por lo tanto, es como que Dios habla a una persona, pero le está apuntando en realidad al que está atrás del que está haciendo esta obra. ¿Eso sería muy extraño en la Escritura? No. Efesios capítulo 6, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo Pablo en Efesios 6? Exactamente lo mismo que está pasando acá. Que aquellos que nos están presentando una lucha espiritual, en realidad tú no estás peleando con la persona, sino con aquel que está manipulando a la persona. Eso está diciendo Pablo, porque Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, pero ¿cómo este hombre me odia por ser cristiano? ¿Cómo Nerón se fue encima de Pablo, de Pedro y de los cristianos? ¿Cómo se fue Herodes en contra del pueblo de Israel y mató a los niños? ¿Se acuerdan? O Faraón cuando se fue en contra del pueblo de Israel y también mandó matar a los niños. ¿Quién está atrás de todo eso? Bueno, la lucha no es contra carne y sangre. Por lo tanto, tenemos que entender algo. Esa lucha es o viene de aquel que manipula a las personas y el que está atrás de las personas, que es el mismo príncipe de la potestad de las tinieblas, el mismo Satanás. Aclarando eso,
este pasaje tiene mucho sentido y tiene varias características este pasaje hablando del que está atrás del rey de Tiro. Por ejemplo, David, ¿cuál es una de esas características? Bueno, una es que fue creado en perfección, pastor, ¿ya? Él era perfecto, de hecho tenía una posición tremenda dentro de lo que es el orden también celestial, pero todo eso lo tiró por la borda, ¿no? Claro, bueno, fue creado en perfección. Ahí dice la escritura, ¿cierto? En versículo 12, de hecho, dice, tú eres el sello de la perfección, es como tú eres el sello, eres la guinda de la torta, ¿no? Eres lo más precioso, era algo bien, bien, Dios todo lo hace hermoso, pero aquí dice sello de la perfección, es como, oye, está exaltando la belleza, ¿cierto? La perfección en la cual esta criatura fue hecho. De hecho, lo podemos ver que él fue creado hermoso en el mismo versículo 12 dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es como, me fijé en todos los detalles para que todo el detalle tuyo brillara de perfección. O sea, es el ejemplo de la perfección. Todo lo que Dios hace es perfecto, pero hay cosas que resaltan, ¿no? Brillan son esplendorosos. Y esto era la creación de este querubín. Ahora, también mira el versículo 13, dice que él conoció el huerto del Edén. Por eso sabemos que esto no es el rey de Tiro, sino que es más allá de esto, porque ¿cómo se pudo conocer el Edén si el Edén en este minuto ya había desaparecido? Recordemos que vino el diluvio, arrasó con todo. Entonces, ¿cómo el rey de Tiro pudo haber conocido el Edén? Imposible. ¿Quién conoció el Edén? Alguien que estuvo antes que viniese el diluvio. Y en este minuto, en el libro de Ezequiel, eso había pasado ya hace muchos años. Pero es interesante que dice en Edén, en el huerto de Dios, en el huerto de Dios, en ese lugar especial estuviste. ¿Y quién estuvo allí sino Adán y Eva? ¿Y quién más? Ni siquiera sus hijos, ¿cierto? Porque fueron expulsados del huerto antes que nacieran Caín y Abel, pero hubo alguien más que estuvo allí, según el relato de Génesis. Estuvo la serpiente. Y esa serpiente, según Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Satanás y Diablo. Interesante. Entonces él fue creado en perfección, fue creado hermoso, conoció el huerto del Edén, era de presencia esplendorosa. Míralo ahí en el versículo, no sé, David, si nos puedes leer un poquito del versículo, o todo el versículo 13. Mira, léenos y mira lo esplendoroso que era. El 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles. Hasta ahí nomás, porque de ahí nos da otra característica, pero esas son piedras preciosas, ¿o no? Todo eso son joyas, son piedras preciosas, o sea, él de esto se vestía, David, imagínate el juego de colores, combinaciones con luces, o sea, esplendoroso. Era algo que, una figura que si tú la podías ver, te imaginabas algo extraordinariamente bello, más allá que un diamante. Unas luces, unos brillos, un esplendor increíble, impresionante. Ahora, mira otra cosa que está acá, a ti que te gusta mucho la música, David, a mí me encanta la música, pero tú eres más músico con el Alexi y todo esto, sería bueno que hubiésemos invitado al Alexi, quizás para otra oportunidad vamos a hablar de eso, pero mira lo que dice el versículo 13, esa parte que te dije hasta ahí nomás. ¿Qué dice David? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué te hace pensar eso, David? Que él estaba allí con todo lo que era la adoración a Dios, querido pastor. Que él pasaba por medio de él lo que era la adoración para poder entregársela al Padre. Interesante, ¿eh? Satanás es entendido en música. Sí. Es entendido en música. Y eso tendrá algo que ver con el día de hoy. Hay mucha gente que dice, Pedro, esos temas que dan de la Biblia son tan viejos. No creo que son viejos, creo que son aplicativos a todo lo que vivimos, de hecho, el día de hoy. ¿Cuánta gente ha sido mal influenciada por la música? ¿Cuánta gente ha ido al suicidio, a la depresión, a las drogas, a la violencia, al adulterio por la música? Así. La música la puede usar Dios, pero el diablo también la sabe usar. Sí. Y esto nos daría tema para otra previa, ¿no, David? No, o sea, esto sí que es tema. Esto sí que es tema. En realidad, uno se da cuenta que, como dice la escritura acá,
los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Así que cuando él fue creado, le entregaron la capacidad de adorar, la capacidad de tocar instrumentos, de entender cómo funciona esto. Esto fue allá en los cielos, por lo tanto nosotros entendemos algo. A Dios le encanta la música, pero el Dios diablo creó la también música. sabe usarla. Claro, claro. Siempre Satanás después agarra todo, pastor, para mal utilizarlo. Pero quien lo creó fue nuestro amado Señor. Él creó la música y por eso también lo pone aquí. Pero claro, el uso, y es muy importante lo que usted decía recién, Satanás sabe utilizarlo y sabe utilizarlo muy bien. Exacto, puede manipular y de hecho hay testimonio real, experiencia en la historia de los hombres, cómo la música ha sido algo que Dios usa. Por ejemplo, en el caso de Saúl, ¿recuerdas que en el caso de Saúl se calmaba el espíritu malo que tenía de parte de Jehová con la música? David tocaba y el espíritu malo se calmaba. Pero también sabemos por experiencia de la historia cómo tantos grupos han usado la música para arruinar literalmente la vida de la gente, para fomentar rebeldía, para irreverencia, para inmoralidad, etc. Como también, tenemos que ser honestos, también la música Dios la ha usado para exaltar su nombre, para convertir a almas, como aquellos que se convertían, ¿te acuerdas? Historias antiguas de hombres que pasando por una iglesia escuchaban un himno y eran convencidos con la letra de ese himno. Y esa música les llegaba al corazón porque esa música era portadora de una letra, de un mensaje espiritual que ministraba sus vidas. Y a veces borrachos, de cómo estuvieran allí, el Señor usaba eso en sus vidas. O sea, la música se puede usar o se usa en ambas direcciones. ¿Cuál es de Dios y cuál es del diablo? Esos son los estudios que se tienen que hacer. Pero que el diablo sabe usar la música, también lamentablemente usa algo que es tan hermoso y algo creado por Dios. Ahora, mira el versículo 14, para que ya nos salgamos de ese tema tan entretenido en realidad. En el versículo 14, ¿qué nos muestra? El rango que tenía angelicalmente hablando. Porque no se olviden, mis queridos hermanos, que hay clasificaciones de ángeles, ¿ok? O hay rangos. Está el ángel, el arcángel, el querubín, y está, está el ángel, el serafín, el querubín y el arcángel, ¿ok? Más o menos la clasificación en rangos. El querubín es una de las clasificaciones de ángel, según yo entiendo por la teología de los ángeles. El querubín es uno de los ángeles más poderosos que hay, de los más grandes. Y de hecho, David, si puedes leer el versículo 14, nos da un poco esa idea, ¿no? Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Eso, entonces sabemos que su rango era un querubín. Satanás era un querubín, o en este caso, sí, para después decir lo que dice Isaías, ¿cierto? Pero él era un querubín de rango alto, pero no el más alto. Dicen que el más alto de los rangos dentro de los ángeles es el arcángel. Y hay un arcángel conocido en la Biblia que es el arcángel Miguel. ¿Por qué sabemos que es principal o por qué sabemos que es más grande que un querubín? Porque justamente la palabra arcángel significa, es una combinación, ángel y arche. Y arche significa principal. Entonces, arcángel significa ángel principal, ángel portentoso, el más alto en rango. Claro. Querubín es alto, es imponente, pero no es como el arcángel. Por eso si nosotros vemos al arcángel Miguel peleando con Satanás, siempre el arcángel Miguel le ganó a Satanás. Si tú lo ves en Daniel, David, y si lo vemos en Apocalipsis, en Judas, perdón, el arcángel Miguel siempre derrota a Satanás. Aunque en Judas, por lo menos el arcángel Miguel dice, el Señor te reprenda. Podría haber el arcángel Miguel, podría haber tomado control de toda la situación, pero ahí Judas lo usa de otro ejemplo. Porque si ni siquiera el arcángel Miguel quiso meterse con Satanás, sino dejárselo al mismo Señor, los falsos maestros hacen eso, ¿no? Que quieren jugar con este mundo demoníaco y de espíritu, no sabiendo dónde se están metiendo. Bueno, es más o menos para eso que Judas lo usa, para no irnos tanto del tema. El origen de Satanás fue creado en perfección, fue creado hermoso, conoció el huerto de Edén, era de presencia esplendorosa, su rango angelical era querubín, fue creado con entendimiento musical. Y Dios, una última cosa que podemos anotar acá es que Dios le otorgó mucha confianza. Versículo 14 dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dios le otorgó mucha confianza.
¿Qué te parece, David, que vamos al segundo pasaje, ya rápidamente, para que no nos pille tanto Vamos al tiempo? segundo porque ya se nos está acabando el tiempo, pastor. Sí, Ahí. vamos a Isaías 14, 12 al 14 nomás. Y si tú lo lees, vamos a recoger 3 verdades más acerca de la persona de Satanás. Vamos allá. Dice Isaías 14, del 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ahí está. Ahora, como se nos está yendo el tiempo, hermano, vamos a continuar con esto. No se preocupe, no se desvele, que vamos a seguir conversando, porque hasta ahora lo único que hemos podido decir es un poco el origen de Satanás, pero no se llamaba Satanás al principio. El capítulo 14, verso 2 al 14, la misma metodología o el mismo análisis que se hizo con Ezequiel, se hace con este rey también acá, hablando de, en el contexto, cierto rey de Babilonia. Entonces, mire lo que dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y aquí la idea es que nos da otro dato. El nombre original fue Lucero. Así es. Lucifer, Lucero. ¿Ok? Lucifer no es un nombre que yo vea que aparece en la Biblia como Lucifer, pero sí como Lucero. Y la palabra Lucero significa hijo de la mañana, hijo del esplendor. Por lo tanto, sabemos que el brillo, el esplendor de él era mucho. Es como que la mañana fuera amaneciendo cuando él aparecía. Esa era la idea. Ahora, también era un gran líder porque el versículo dice, versículo 12 al final, tú que debilitabas a las naciones, es decir, capacidad de liderazgo tenía enorme. Una enorme capacidad de liderazgo donde él podría manejar sin duda las naciones. Vemos eso en el Apocalipsis también. Vemos que él va a levantar un día al anticristo, ¿cierto? Y que el anticristo va a gobernar ¿a quién? A las naciones. Tiene capacidad de liderazgo estratégico, tiene una capacidad de guiar al mundo entero. Y lo va a poner de rodillas al mundo entero incrédulo en los tiempos finales, allá en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Y una cosa más, él deseó llegar a ser semejante a Dios en importancia. Él se creyó, David, capaz de, o meritorio, o merecedor, de ser igual a Dios. Sí. El versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón. Él lo abrigó esto en su corazón. Él creyó que esto era su derecho. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira la misión, la meta, el propósito que tenía en su vida. Una criatura procuró, pensó, deseó, anheló, codició ser igual al Creador. Eso es incluso para una criatura, es antinatural. Una criatura no puede ser el Creador. ¿Por qué? Porque es una criatura. Sin embargo, su corazón lo engañó a sí mismo. Le hizo creer que él tenía la opción de llegar a ser igual a Dios. Y ahí viene lo que nosotros entendemos como su caída, pero eso lo dejamos para la próxima previa. Así es. Bueno, esperemos de que todos también se interesen, se animen, siempre a estudiar la palabra del Señor. Aquí tienen los textos, los pueden repasar. Isaías 14, Ezequiel 28, bueno, hay varios más. Pero gracias al Señor también por su palabra que nos da tanto también para ir aprendiendo siempre, pastor, entendiendo esto de que es importante conocer contra quién siempre está acechando nuestra vida, ¿ya? Pero siempre con lo que nos dice la palabra del Señor. Muchas gracias, querido pastor Rodrigo, por este tiempo de conversar. Gracias. Continuamos con nuestra reunión del día de hoy. Eso. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio
que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia. Mis amados hermanos, después de esta previa muy interesante y que gracias a Dios podemos abrir su palabra, ¿cierto? Y encontrar en ella la verdad, vamos a orar porque ya es tiempo de comenzar nuestro hermoso programa y ya lo comenzamos, pero ahora vamos a desarrollar vamos a tomar estas oportunidades hermosas de alabar al Señor, de servirlo a Él, de seguir aprendiendo de su palabra. Así que vamos a orar y vamos a pedir su santa y su preciosa dirección. Querido Dios, gracias te damos. Tú eres Dios, Señor, y nos bendice el hecho de saber que tú siempre estás con nosotros. Donde estuviésemos, Señor, tú estás con nosotros. Y gracias porque tu amparo, tu protección, tus alas nos cubren, Señor. Gracias porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, confiamos en ti siempre y rogamos que en esta oportunidad, una vez más, usted muestre en este programa su gracia, su bendición, su respaldo. Querido Dios, dependemos total y absolutamente de ti. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por manejar y guiar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a depender siempre de ti y que la gloria de todo lo que podamos presentar hoy sea siempre, Señor, puesta a tus pies. Es para ti lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esta tarde, mis amados hermanos, vamos a escuchar alabanza, vamos a preparar nuestros corazones delante del Señor. Querido Alexis, el Señor le bendiga. Gracias, Pastor Rodrigo. Una vez más estamos acá dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo a través de este tiempo especial de poder alabarle. Queremos siempre con gozo usted pueda estar en su casa cantándole a nuestro Señor y declarando estas hermosas verdades que están en su palabra y que también las hemos experimentado por la gracia de Dios en nuestra vida. La fidelidad de nuestro Señor. Así que con gozo vamos a cantar con las palmas. También nos van a acompañar, cantar a nuestro Señor y declarar que Él es fiel. Y su iglesia canta. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. ¿Cómo es? Eres fiel. Eso, vamos. Cántale con fuerza. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Cantamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres
Señor es fiel, ¿no es cierto? Qué hermoso es cantarle a nuestro Señor Jesucristo de su fidelidad. Ahora vamos a pasar a otro tiempo, como cada miércoles es habitual, junto a nuestro querido pastor David, el tiempo que tiene de misiones. Así que mucha atención, hermanos, a este espacio. Muchas gracias, amados. Qué bendición que es poder adorar a nuestro Padre. Y bien, estamos en este espacio misionero, es un espacio que me fascina. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 4, porque fijémonos siempre en el ejemplo de nuestro querido Señor Jesucristo. Versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjese el versículo 18 cómo comienza, andando Jesús junto al mar de Galilea. Y ahí usted puede leer los versículos que continúan, pero después si usted continúa hasta el versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, y esta es gran parte importante de su ministerio, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabe qué? Nosotros no tenemos que dejar de andar, como dice el versículo 18. Tenemos que andar, tenemos que predicar, tenemos que recorrer, tenemos que aprovechar toda oportunidad. Usted sabe de que si usted agarra y comparte el link de la transmisión, usted puede estar también evangelizando y haciendo misiones con ello. Por lo tanto, siempre queremos animarle a que siempre estemos por todos los medios que tengamos disponibles en nuestras manos compartiendo el evangelio. Y hoy quiero traerles una etnia no alcanzada también, que se llaman los Jerba. Ellos, su religión principal es el Islam, y usted ya va a comenzar a ver el resumen que voy a leerles allí. Ya el idioma principal es Nafusi, y tampoco ellos tienen la traducción de la Biblia. Si usted comienza a sacar un cálculo desde que hemos comenzado a hacer nuestras transmisiones hasta el día de hoy, hemos presentado muchas etnias que no tienen la palabra de Dios. Por lo tanto, espero de que usted siempre espere este espacio, allí pueda tomar su libreta de oración y agarrar y ir anotando. Y hoy le invito a que pueda anotar allí, sino que pueda comenzar a hacerlo desde ahora, los Jerba, ¿ya? Porque el Señor Jesucristo también murió por cada uno de ellos, como por usted y también por mí. Bueno, este es un grupo bereber que habita la isla de Jerba, al sureste de Túnez. Esta isla de aproximadamente 595 kilómetros produce olivos, dátiles, frutas y verduras. Comparten este territorio con una minoría judía y con otros grupos árabes. Algo llamativo es su costumbre de engordar a la novia para la boda. Mire, qué costumbre, ¿no? Totalmente distinto acá. Allá engordan a la novia ya para la boda. Bueno, es una costumbre llamativa. Algunos motivos de oración, queridos, para que podamos estar anotando y orando, por favor, intercediendo por ellos. Que Dios fortalezca a los pocos creyentes conocidos entre ellos y les dé sabiduría para enfrentar la presión social. Si a nosotros nos cuesta aquí, imagínense a ellos que deben ser muy poquitos allá. Que los creyentes tunecinos aprovechen la oportunidad de evangelizar a los que están emigrando a la capital y a otras ciudades. El evangelio está cerca de allí, pero a pesar de que no está tan lejano, aún no existe la Biblia, aún no existe la palabra de Dios, y obviamente tampoco hay iglesias que estén allí para que ellos puedan asistir. Así que, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos por ellos? Y siempre también recordando las misiones aquí que el Señor nos ha regalado, para que el Señor continúe usando a los hermanos en Vilcún, allí a David y a la familia también de Mauricio en Talca. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos, intercedamos por los Jerba. Amado Señor, gracias, porque tú eres nuestro gran ejemplo. Tú, Señor, no perdías tiempo, tú no perdías oportunidad. Tú siempre ibas recorriendo, predicando, aprovechando, haciendo la voluntad del Padre hasta el último segundo, Señor. Pero, Padre, no nos podemos conformar en que nosotros ya hemos sido salvos, o quizás hemos hablado una vez, ¿hace cuánto? Aquí. Señor, queremos interceder por los Jerba, Señor. Quizás no podemos ir ahora, pero, Señor, sí podemos tocar y llegar por medio de la oración, Señor. Por eso queremos interceder por ellos, queremos pedir de que usted pueda abrir puertas, que aquellos vecinos que viven cerca o que pueden tener contacto para que, Señor, aprovechen la oportunidad de predicarles a aquellos
Gerba que van y son conocidos allí, Señor. Padre Santo, pedimos por aquellos cristianos, pocos cristianos que hay, para que se mantengan firmes, para que a pesar de la presión, Señor, no declinen, Señor, sino que al igual que vemos tantos cristianos en la historia de la iglesia que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por ti, ellos también puedan hacerlo, Señor. Les bendecimos, Señor, desde aquí y pedimos por ellos, Señor. También pedimos por las misiones acá en Chile, Padre Santo, por Vilcún, por Talca, por Santiago, y para que usted nos comience también a abrir puertas para continuar abriendo nuevas obras en otros lugares. Gracias damos, oh Dios, por este hermoso espacio que tú nos regalas de poder interceder por las misiones. En Cristo Jesús, amén. Continuamos adorando a nuestro amado Señor. Gracias, Pastor David. Qué hermoso y qué desafío es poder aprender un poco más de misiones. Y también nosotros somos llamados a misiones. Donde quieras que estés, tenemos el llamado a ser portador de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a cantar ahora. Y eso es un desafío también para su vida, para que nos comprometamos más con la obra de Cristo, orando, ofrendando, predicando, y que esto sea un hermoso tiempo en el cual tú puedas desafiarte con esta alabanza. Cantamos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. ¿Cómo dice? Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Cantamos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Cantar una vez más. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en la creación, quiero que sean visibles. ¿En dónde? En mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Amén, hermoso desafío para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dejamos este espacio siguiente a nuestro pastor Rodrigo Cisterna. Gracias, querido Alexis. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. En este minuto, mis queridos hermanos, vamos a tomar tiempo para ofrendar. Usted sabe que la ofrenda también era una marca de exaltación para la persona de Dios, y eso Dios lo ha ido comunicando a través de toda la Escritura.
Hemos tocado varios temas o varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan de hombres que caminaron por fe, hombres de fe que honraron al Señor y siempre involucraron dentro de su fe el dar al Señor algo especial. Ahora quiero mostrarles un ejemplo del pueblo de Israel. Y claro, muchas veces se dice, bueno, es que aquellos que luchan con el concepto de darle a Dios algo que sea de verdad importante, algo de peso, como el diezmo, o de verdad algo significativo, muchos dicen, bueno, pero es que Dios al pueblo de Israel le puso ley. Y es verdad, Dios le dio al pueblo de Israel una ley para que dieran. Pero mira qué interesante este pasaje, porque creo yo que si es verdad hay una ley, también dentro de esta ley hay un espíritu de la ley, el cómo se debe dar, aunque haya una ley impuesta, y eso es lo que quiero resaltar para nosotros, el espíritu con el cual se debería dar a Dios siempre, haya ley impuesta o no haya ley impuesta. Capítulo 25 de Éxodo, versículo 1 al versículo 8, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Obviamente estas ofrendas que Dios esperaba y pedía de su pueblo eran ofrendas de diferente categoría de lo que hoy Dios espera de nosotros o lo que hoy podríamos darle a Dios. Sin embargo, hermano, mire el espíritu del cómo se debe dar a Dios. Versículo 2 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Si bien es cierto, Dios al pueblo de Israel le impuso la ofrenda, siempre esperó que se cumpliera el espíritu de esa ofrenda, que era de voluntad, que era del corazón. Querido hermano, no le demos a Dios nada que no nazca también por la gratitud que sentimos hacia Él, por el temor que tenemos hacia Él en nuestro corazón. No estemos dando ofrendas obligadas o ofrendas que desprecian el nombre de Dios. Cada ofrenda, ya sea que ahora en este periodo de gracia Dios nos permita dar, y cada ofrenda que en su momento el Señor impuso que se diera, creo que cada una debe tener un solo espíritu. Tiene que ser hecha de voluntad, con el corazón, puesto los ojos en el Señor y en su grandeza, en quién es Él. Por eso cada vez que ofrendamos, no solamente estamos dando un cierto dinero, no estamos haciendo un depósito, hermanos, estamos adorando al Señor, estamos reconociendo al Señor de nuestra vida, el Dios de nuestro pueblo, el Dios de nuestra iglesia. Por eso, querido hermano, cada vez que te toque la bendición, la oportunidad de rendir tus ofrendas al Señor, hazlo pensando que tu corazón debe estar involucrado y tu voluntad también rendida con gozo para dar aquello que Dios puso en tu mano. Vamos a orar, ¿qué les parece? Gracias, Dios, por enseñarnos de tu palabra estos pasajes que son maravillosos, que muestras cómo esperas que tu pueblo te dé ciertas cosas, elementos necesarios en ese minuto para ese santuario precioso donde tu presencia estaría. Hoy, Señor, miramos esto y recordamos el espíritu de esta ley. Darlo de corazón, darlo voluntariamente. Permítenos, Señor, que eso sea el espíritu en nuestra vida, siempre dar de corazón y voluntariamente hacia aquel que nos ha dado todo. Gracias, querido Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. No nos permitas olvidar que todo lo que tenemos es porque usted nos dio aquello que tenemos. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Por muchas veces creí cuando era más chico, más joven, en qué momento uno debe darle la gloria al Señor, en qué momento uno debe alabarle. Y siempre pensaba yo que era la iglesia es cuando nosotros vamos. Pero no necesariamente ahí. Sin duda es un tiempo hermoso en el cual nosotros podemos glorificarle ahí como junto, como congregación, como su pueblo. Pero también es importante alabarle a Dios en todo momento, cuando estás alegre, cuando estás triste. Que eso sea en nuestra vida una gran verdad, que en cada instante, al levantarte, al acostarte, en tu diario vivir, tú puedas darle siempre la gloria al Señor y alabar su nombre. Y más si estás pasando por un momento de dificultad. Cantamos a nuestro Señor, alaba a Dios. Cantamos. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor, porque tú eres el único digno, Señor, de recibir esta alabanza, de recibir toda nuestra adoración delante de ti. Padre bendito, agradecemos siempre, Dios mío, Señor, el privilegio que tú nos das, Señor, de poder conocerte.
de saber cosas eternas como el hecho de que si en el momento que estemos en dificultad podemos glorificarte a ti. Si alabamos tu nombre, Dios mío, Señor, tú nos reconfortas nuestro corazón, Dios mío, Señor. Es algo que la gente a lo mejor no entiende, Padre Santo, pero nosotros, Señor, que en algún momento éramos ciegos, Señor, ahora podemos ver, Dios mío, Señor, nos gozamos, Señor, en estas tremendas verdades. Padre bendito, Señor, como esta y muchas otras verdades, Señor, que tú siempre nos quieres enseñar, queremos en esta tarde que tú, Señor, utilices la vida de tu siervo, el pastor Rodrigo, para que hable, Señor, a nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo le guíe, Señor, en cada frase, en cada palabra que menciones, Dios mío, Señor. Dale de tu gracia, Dios mío, Señor, y que esta hermoso tiempo, Señor, pueda llegar también a aquellos rincones, Dios mío, Señor, donde la gente te necesita, Señor. Te pedimos, Señor, que este tiempo especial sea un tiempo en el cual también personas puedan pasar de muerte a vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy agradecido por el tiempo de alabanza. Vamos ya a pasar entonces a nuestro tiempo de estudio bíblico. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Hoy vamos a tocar un tema que no sé si lo voy a alcanzar a terminar hoy. Lo digo porque es un tema muy importante, también quizás extenso, así que vamos a ver si logramos terminarlo hoy, si no, lo vamos a continuar la próxima vez que toquemos esto, que sería en el próximo miércoles. Hoy día vamos a hablar acerca de pruebas versus tentaciones o prueba versus tentación. Y este es un tema en la Biblia bastante amplio, es un tema que se necesita también evaluar, considerar, y yo le pido a ustedes que puedan estar muy concentrados porque no siempre es fácil entender la diferencia entre una prueba y una tentación. Ahora, cada creyente, querido hermano, cada creyente, como cada ser humano en realidad, tendrá un encuentro directo con la tentación y con el tentador. No se olvide que Satanás es reconocido en la Biblia como el príncipe y el Dios de este siglo, de este mundo. Y este príncipe, este Dios de este siglo, de este mundo, buscará tu derrota. Te buscará tentar, te llevará a confiar en tu propia sabiduría, a vivir de acuerdo con tus sentimientos egoístas y a satisfacer los deseos de tu carne. Eso es básicamente como él va a empezar a trabajar. Y todos sabemos, todo creyente tiene que estar muy apercibido de esta realidad, que tenemos a alguien que va a luchar y que nos va a llevar a estar directamente ligados o nos va a querer meter directamente en el pecado. Mire primera de Pedro capítulo 5 verso 8, yo tengo el texto acá ya, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es lo que es una tentación, ¿cierto? Él es el tentador. Por el contrario, el deseo de Dios para ti y para mí, obviamente, es que seas más que un vencedor en todas estas pruebas y que de esta forma traigas honor y gloria a su nombre. Mire lo que dice Romanos, pasaje precioso, Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es totalmente distinto, amados, de lo que son
las tentaciones o el propósito que es de Satanás de arruinarnos, de destruirnos. Por el contrario, el deseo de Dios para nosotros es que seamos más que vencedores en todas estas pruebas y que de esta forma llevemos a Dios honor y gloria. Hoy vamos a estudiar algunos aspectos fundamentales acerca de lo que es la prueba y la tentación. Primero veamos la diferencia entre la prueba y la tentación. Siempre aquí es donde les pido mucha concentración, porque hay diferencia. A veces los creyentes no sabemos distinguir una cosa de la otra. Y en algún punto tengo que ser honesto también, hermano, en decir lo siguiente. En algún punto no importa si es prueba o tentación. Lo que importa básicamente es la respuesta que damos a la prueba o a la tentación. Pero hay una diferencia porque hay dos fuentes distintas. Hablando de la prueba que viene de Dios, quien es la fuente, se entiende como una oportunidad para practicar el ser semejante a Jesucristo, obedeciendo la palabra de Dios y dando así honor al Señor. ¿Qué es una prueba entonces? Es algo que viene de Dios y se entiende como una oportunidad para practicar el ser semejante a Jesucristo, obedeciendo la palabra de Dios y dando así honor al Señor. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Escucha lo que dice ese pasaje. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros, hablando Pedro a los expatriados de la dispersión, un grupo perseguido, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es una prueba, mis queridos hermanos, se entiende como una oportunidad para practicar el ser semejante al Señor Jesucristo, obedeciendo la palabra y dando así honor al Señor. Por eso Santiago y Pedro nos animan a hacer de las pruebas una oportunidad o demostrar en la prueba que nosotros somos verdaderos hijos de Dios, haciendo brillar o lucir sus virtudes, sus atributos. El personaje conocido en la Biblia como Job dijo lo siguiente, en el libro de Job dice así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto es la prueba, mis queridos hermanos. De alguna forma, la prueba se define como una oportunidad para ser como el Señor Jesucristo, para ejercitar la obediencia, la fidelidad a la palabra de Dios y así llevar honor al Señor con nuestra respuesta a esa prueba de fe. Por otro lado, la tentación. ¿Cómo se define la tentación? Que no viene de Dios. Esto quizás es lo más relevante, lo más claro para nosotros. La tentación que no viene de Dios es una incitación para desobedecer la palabra de Dios y satisfacer los deseos desordenados de tu carne. Eso es la tentación. Es una incitación para desobedecer la palabra de Dios y satisfacer los deseos desordenados de tu carne. Cuando decimos deseos desordenados, hablamos de la concupiscencia, de aquellos deseos que están fuera del orden divino, fuera de los principios bíblicos. Cuando cedemos a la tentación, inevitablemente se experimentan sus consecuencias. Mire lo que dice otra vez. La carta de Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15. Escucha lo que dice la escritura allá. Cuando cedemos a la tentación, inevitablemente experimentamos sus consecuencias. Santiago 1, 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así que, hermano, la tentación no viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie.
Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que son deseos desordenados de la carne, esa es una definición que se usa muy típicamente para la concupiscencia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, verso 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Queridos hermanos, cuando cedemos a la tentación, inevitablemente experimentamos sus consecuencias. Las consecuencias son, como dice el verso 15, ¿cierto? Dar a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, y esta muerte es una muerte física. En el caso de los creyentes podemos llegar a ser expuestos incluso a la muerte. Este tipo de obra diabólica, la tentación, sabe que, mi querido hermano, no es extraño en medio de las iglesias. Quiero mostrarle varios pasajes que hablan a diferentes iglesias de cómo el enemigo busca tentar dentro de la iglesia y busca tentar a los creyentes, busca llevarnos a despertar una desobediencia a la palabra y a la persona de Dios. Segunda a los Corintios, vaya por favor conmigo allá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10. Segunda a los Corintios, el capítulo 2, verso 10 y 11. Dice la escritura allí: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo estaba preocupado de que la iglesia tuviera una actitud de reconciliación con aquel individuo que se había arrepentido, una actitud de perdón, porque Pablo no quería que Satanás, usando esa mala actitud o esa falta de carácter cristiano que es el perdón, la reconciliación, no quería que Satanás tomara eso y ganara ventaja sobre la iglesia, porque Pablo dice, no hay que ignorar las maquinaciones o las estrategias que el enemigo tiene para dividirnos, para separarnos. El enemigo hacía eso, y eso es lo que hace hasta el día de hoy. En muchas congregaciones lo que más querrá hacer él es separar, dividir, fisurar la iglesia y su unidad. Mire segunda a los Corintios, otra vez el apóstol Pablo citando en Corintios el actuar de Satanás, capítulo 11, verso 3. Segunda a los Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Vaya al versículo 13 hasta el 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está hablando el apóstol Pablo acá de estos falsos maestros que se han introducido a la iglesia para sacar a la iglesia de la sana doctrina, de la correcta enseñanza en la palabra de Dios. Así que, querido hermano, este tipo de obra diabólica, este tipo de tentación, no es extraño en medio de las iglesias. Vaya a Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha, dice el apóstol Pablo a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, querido hermano, el apóstol Pablo, enseñándole a una iglesia que tenía una trayectoria, un trasfondo, incrédulamente hablando, cuando ellos no se habían convertido, ellos tenían mucha relación con la brujería. Cuando ellos se convierten, Pablo sabe que ellos no ignoran el tema de los espíritus, de los demonios, de Satanás.
Y Pablo les habla a esta iglesia abiertamente diciendo, tu pelea, tu lucha no es con una persona. Si esa persona está atacándote, si esa persona por ser tu creyente te está atacando, te quiere derribar, te quiere tentar, tu lucha no es con la persona. Esa persona tiene a alguien atrás que está manipulando su vida para llevarte a ti a la tentación. Por eso Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto no es físico, esto no es humano. Hay algo atrás de aquellas personas que te quieren tentar. Hay alguien atrás. Un demonio, el mismo diablo. Y Pablo esto se lo dijo a la iglesia porque las iglesias, hermano, pueden estar sufriendo por este tipo de tentación, obra diabólica maligna. Mire primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Escucha lo que dice la palabra. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mire capítulo 3, verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Querido hermano, el apóstol Pablo sabía y vivió en carne propia esta situación. En cualquier circunstancia, hablando de esto, los sentimientos egoístas y los deseos de la carne son usados y manipulados por Satanás como una tentación para inducirte a pecar. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Interesante todo este estudio, mis queridos hermanos, hablando de cómo la tentación se da en medio de las iglesias y de nuestras vidas. Efesios capítulo 4, verso 26 al verso 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué nos está enseñando Pablo acá? Que en cualquier circunstancia, estas tentaciones, cuando el enemigo ataca, trata de tomar sentimientos egoístas de nosotros y los deseos de nuestra carne para usarlos y manipularlos con el fin de llevarnos al pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no darle lugar al diablo. Ahora, en una realidad totalmente radical, contraria, Dios puede usar la misma circunstancia, escúchalo bien, Dios puede usar la misma circunstancia como una prueba que ayuda a fortalecer o ayuda a fortalecerte al obedecer su palabra. Y esto es interesante porque yo le hago una pregunta, ¿cuándo o tú sabes cuándo es una prueba o cuándo es una tentación? A ver, pastor, déjeme pensar un minuto. Cuando tú tienes un problema, querido hermano, cuando tú tienes una lucha, cuando tienes una situación que tienes que ser fiel a Dios, ¿es una prueba o una tentación? Y en realidad podríamos estar meditando, pensando en situaciones que nos han pasado, y algunos podrían decir sobre la misma cosa, no, esto fue una prueba. Otros podrían decir, no, fue una tentación. Querido hermano, entre a paz con esto, se lo voy a explicar. A veces son las dos cosas. Es decir, a veces se nos transforma una tentación, o a veces es una tentación, pero a la vez puede ser llamado o considerado para nosotros una prueba. Y a veces una prueba puede ser considerada como una tentación. Es decir, no siempre, este es el punto, no siempre somos capaces de discernir si esto es de Dios o esto es del diablo cuando hablamos de algo que nos prueba la fe. Lo que sí sabemos es que una prueba no tiene como fin que nosotros caigamos en el pecado, sino que demostremos obediencia. Y la tentación tiene como fin llevarnos a la maldad, tiene un fin malévolo, diabólico. Pero mi querido hermano, lo más importante no es necesariamente entender si esto es una prueba o una tentación. A veces es evidente que es una tentación directamente del diablo, es obvio para nosotros. A veces no sabemos. Pero definitivamente esto es lo que debes tener claro. Tu respuesta en esta circunstancia
en cualquiera que sea prueba o tentación, determina si permanecerás firme en tu fe y agradarás a Dios, o si caerás en la tentación y te agradarás a ti mismo. Si te toca una circunstancia que prueba tu fe, tu respuesta a esta circunstancia va a determinar si permaneces firme y agradarás a Dios, o si caerás en eso que se puede transformar en una tentación y te agradarás a ti mismo. Mire Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago capítulo 4, verso 7. Escucha lo que dice la escritura allá. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y quiero que leamos Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 y 9. Escucha este pasaje y voy a tratar de llevar un poquito más de claridad a ti allí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Querido hermano, ¿qué es lo que es más importante? ¿Entender si es prueba o tentación? ¿O tu respuesta hacia esa prueba o hacia esa tentación? Y la respuesta es clara. Tú no debes, o sea, podemos, si logramos entender si es prueba o tentación, está bien. Pero lo más relevante aquí para Dios es tu respuesta frente a esa situación. Si eres fiel a su palabra, si buscas agradar a Dios, o si vas a ceder a la tentación y te vas a agradar a ti mismo. La palabra nos enseña que nuestra respuesta debería ser fidelidad. Bueno, en segundo lugar, veamos la relación entre Dios y las pruebas. ¿Ok? Sigamos avanzando en esto. Lo primero que quisimos entender acá tiene que ver con la definición o la diferencia entre una tentación o una prueba y una tentación. La prueba viene de Dios, la tentación viene del diablo. Dios no tienta a nadie. Pero ahora veamos otra parte de este tema que tiene que ver con la relación entre Dios y las pruebas. Hablemos de Dios y cuando Él nos manda las pruebas. Querido hermano, Dios aplica las pruebas de distintas formas. Por ejemplo, Dios prueba de forma individual. Dios prueba a los individuos. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 22. A veces las pruebas son de forma individual. Solo para ti. Solo para ti. A veces no nos gusta esto, pero a veces la prueba es solo para ti. Mira lo que dice Génesis capítulo 22, verso 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Querido hermano, Dios aplica pruebas de forma individual. A veces Dios pone una prueba solo para ti. Esta no es una prueba para los demás, para el esposo, es una prueba para ti. Es un momento donde tú tienes que demostrar fidelidad y obediencia a Dios. Abraham fue uno de esos casos. Los amigos de Daniel, mira Daniel capítulo 3, vaya al profeta Daniel. Se toca poco este libro, pero es un libro precioso. Vaya a Daniel, por favor, capítulo 3. Allí estuvieron 3 amigos de Daniel en una situación bastante delicada de vida o de muerte. Nabucodonosor les había pedido que ellos, cuando escucharan todos los instrumentos sonar, se humillaran delante de la estatua de Nabucodonosor y pudieran adorarla. Estos creyentes, estos hijos de Dios, los amigos de Daniel, respondieron de esta forma. Mire Daniel capítulo 3, versos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que a veces, hermanos, Dios nos manda pruebas solo a nosotros, en este caso estos 3 muchachos, pero es una prueba de fidelidad.
Es una prueba de lealtad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a adorar a esta estatua o vas a servir a Dios? Ellos dijeron, aquí no hay ninguna cosa que discutir. No vamos a servir a tu estatua. Dios nos puede librar del horno, pero si no lo hiciera, hasta ahí llega nuestra vida. No tenemos opción. Y no queremos opciones. Seremos fieles. Una prueba. Y también Pedro, mire Lucas capítulo 22. Cuando hablamos de este punto es importante recordar algo, que Dios a veces prueba a individuos, a veces la prueba es solo para ti. No le pidas a veces a otros entender tu prueba, porque a veces la prueba es solo para ti. Dios a veces va a hacerlo así. La prueba tiene que ver solo y únicamente contigo. Mira lo que dice Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí usted lo ve, Abraham, los amigos de Daniel, Pedro. Satanás había pedido a Dios, a Pedro. Había dicho: préstame a Pedro, que lo voy a estremecer como a trigo. A veces, mis queridos hermanos, Dios permite esas pruebas en nuestra vida. Y ahí hay un caso curioso, ¿no? Dios le permite a Satanás zarandear a Pedro. Pedro vivió una prueba, una tentación. Vino de Dios, lo permitió, pero Satanás lo ejecutó. ¿Qué es? ¿Prueba o tentación? De vez en cuando es difícil saberlo. Lo más importante es cómo vas a responder. Hablando de Dios y las pruebas, Dios también prueba a grupos de personas. Por ejemplo, mire Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. A veces nos toca enfrentar pruebas solo, pero a veces nos toca enfrentar pruebas de forma grupal. Por ejemplo, aquí se menciona una prueba hacia Israel, pero la primera generación de israelitas, los que salieron de Egipto. Éxodo capítulo 16, verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Interesante, es una prueba de Dios. Dios les iba a mandar el maná y Dios les dio cierta indicación que deberían recoger de esto diariamente la porción, pero del día nomás. Y Dios así estaba probando si ellos serían sujetos a la indicación que Dios estaba dando, a la directriz que Dios estaba colocando delante de ellos. Dios prueba nuestra obediencia, en este caso Israel con la primera generación. Mire Jueces capítulo 2. Otra vez hablando de todo el pueblo de Israel, pero esta es la tercera generación. Vaya a Jueces capítulo 2, verso 21 y 22. Escuche lo que dice la palabra de Dios allí. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos, hablando de naciones, a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Aquí Dios decide ya no sacar más a las naciones extrañas o extranjeras que estaban allí en la tierra de Canaán, ¿cierto? Josué expulsó, sacó a varios, pero quedaron algunos. Y los israelitas muchas veces se unían a ellos y terminaban pecando contra Jehová. Así que Dios dice, bueno, voy a dejar a algunos allí. No se los voy a eliminar totalmente, voy a probarlos así. Si van a ser fieles a mí o se van a ir con los dioses paganos de estas naciones. Dios prueba. Dios permite a veces circunstancias en nuestras vidas para ver cuán fieles vamos a ser, para demostrarle a Él si de verdad estamos de su lado o contra Dios. Y un caso más, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 8.
hablando de los expatriados de la dispersión. ¿Quién serán estos? Son creyentes que habían sido echados de su tierra, por eso se llaman expatriados, ya habían sido dispersos por causa de Jesucristo, del Evangelio. Mira lo que dice Pedro en el capítulo 1, versos 6 al 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y allí Dios está sometiendo a prueba a un grupo de creyentes que habían perdido su patria, que habían sido echados de sus tierras, de su pueblo, de su ciudad. Y Dios decía que Pedro les animaba que aunque estuvieran pasando momentos así de dificultad, de prueba de su fe, no flaquearan, no dejaran de creer y de confiar en aquel que les salvó, el Señor Jesucristo. Querido hermano, hablando de Dios y las pruebas, Dios prueba tanto al justo como al malo. Mire lo que dice Salmo capítulo 11, y es bueno aprender esto, que Dios no solamente prueba al justo, sino que también prueba al malo, al que no es creyente, y lo expone también porque allí aflora el corazón, el fruto de una persona que es mala. Salmo capítulo 11, verso 4 al 7. Escucha lo que dice la escritura acá. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Mire qué interesante, querido hermano. Si usted recuerda los estudios que hicimos de Apocalipsis, usted se dará cuenta que hay una generación de personas, los que viven en la tierra, los habitantes de la tierra, que en el tiempo de la tribulación y gran tribulación serán catalogados como los moradores de la tierra, los que aman el sistema del mundo y la tierra y se creen dueños de ella, rechazando el señorío de Cristo. Estas personas serán probadas, lo dice Apocalipsis. Ellos serán probadas justamente con fuego, azufre, viento abrasador, y Dios los probará a ver si se arrepienten. ¿Sabe lo que dice el texto en Apocalipsis? Que ni aún las plagas hicieron que ellos se arrepintieran. De hecho, maldecían a Dios. Dios prueba, sin duda, al justo, a los que somos sus hijos. Dios a veces nos probará, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Job, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con los amigos de Daniel, como lo hizo con José y con muchos, con Pedro y otros. Pero también Dios probará al malo para que se haga evidente lo que hay en su corazón. Si se arrepiente, se salvará. Pero si no, será expuesto al fuego eterno por no querer arrepentirse cuando Dios lo pruebe en sus castigos. Las pruebas de Dios están diseñadas, hablando del creyente, para fortalecer nuestro compromiso de seguir y obedecer su palabra a cualquier costo. Y termino este estudio con este pasaje. Vamos a Santiago capítulo 4, versos 7 al 8. Santiago capítulo 4, versos 7 al 8. Dice así: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Queridos hermanos, las pruebas de Dios están diseñadas en el caso del creyente para fortalecer nuestro compromiso de seguirle y obedecer su palabra a cualquier costo.
Amado hermano, ya entendemos. Hay prueba y hay tentación. La tentación viene del diablo, la prueba viene de Dios. Y Dios, cuando establece una prueba para nuestra fe, para nuestra vida, ha diseñado esa prueba para fortalecer nuestro compromiso de seguirle y obedecer su palabra. Por eso, cada vez que seamos sometidos a prueba, debemos someternos a Dios. Debemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Querido hermano, esta es una buena lección. Hay pruebas y hay tentaciones, pero lo más importante es cómo vamos a responder a esas pruebas y tentaciones. Si nos entregamos a nuestros deseos desordenados de la carne, lamentablemente e inevitablemente recibiremos nuestras consecuencias. Pero si nos sometemos a Dios y obedecemos su palabra, también traeremos consecuencias, pero son buenas consecuencias. No se olvide que no debemos engañarnos a nosotros mismos. Dios, querido hermano, si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Así que es ahí donde nosotros tenemos que entender que sea prueba, sea tentación, lo importante es responder con fidelidad, con obediencia a la palabra del Señor. La próxima semana seguiremos con este estudio. Oremos. Querido Dios, muchas gracias. Gracias por enseñarnos un poco más de este tema tan importante en tu palabra. Señor amado, sea prueba, sea tentación, permítenos serte fieles, recordar lo que tu palabra enseña y quedarnos del lado tuyo. No nos permitas, como dice la oración modelo, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Querido Dios, gracias por enseñarnos la importancia de la obediencia en estos momentos o en aquellos momentos donde nuestra fe es probada, donde Satanás quiere a veces despertar nuestra carnalidad. Ayúdanos a sujetarnos a ti, a seguirte con fidelidad y a honrarte con todo lo que podamos enfrentar el día de mañana. No sabemos qué vamos a enfrentar, solo ayúdanos a serte fieles. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por ese tiempo de la palabra. Siempre la palabra nos desafía, nos confronta. Así que es hermoso poder aprender de ella. Y ahora, para ir finalizando, vamos a cantar la última alabanza a nuestro Señor, quien se merece toda la gloria. No tiene fin, dueño del mundo y la eternidad eres tú. Tú eres santo, toda la tierra te adorará y ante tu nombre se rendirá mi Jesús. Santo, ante ti las coronas caerán, ante ti el universo se postrará, digno de gloria.
Él es el amado de nuestras vidas, Él es el deseado por nuestras vidas, que Él siempre sea lo primordial en nuestra vida. Agradecemos este tiempo especial que Dios nos ha permitido disfrutar en este culto de día miércoles. Muchas bendiciones, querido hermano, un abrazo a cada uno de ustedes. Por nuestra parte, como equipo nos despedimos, pero aún queda tiempo especial de avisos. No se vaya, no se desconecte, aún queda programa. Dejamos con ustedes a nuestro pastor Rodrigo. Gracias, querido Alexis. Gracias al Ministerio de Alabanza por este lindo tiempo que nos han hecho vivir. Gracias al Señor, ¿cierto, hermanos? Porque tenemos gente que está dedicada, consagrada a exaltar su precioso nombre, y Dios tiene un pueblo que somos nosotros, que siendo como somos, Dios con su fidelidad nos levanta, nos anima a seguir adelante. Amados hermanos, ya estamos por terminar, pero no queremos irnos sin recordar algunos avisos. Número 1, el día de mañana, el día jueves, 8 horas, Iglesia Renca, todo por Zoom, obviamente, por este tema de la pandemia. Nosotros lamentablemente no nos podemos reunir. Ha sido así durante ya un año, básicamente, pero seguimos animados con la idea de hacer iglesia, de ser y hacer iglesia. Espero que nadie se desanime por esto. Tenemos que entender que esta es nuestra realidad hoy día, pero estamos sirviendo y queremos ir adelante con nuestras reuniones y no perder en ningún sentido aquellos grupos que por la gracia de Dios nos ha permitido el Señor alcanzar. En este caso, la iglesia en Renca, nuestro grupo allá amado y hermoso que tenemos de Renca. Este jueves nos juntamos allí a las 8 horas, ya, así que todo por vía Zoom, ¿se entiende? Que estamos a través de esta plataforma tratando de servir. Por favor, todos animarse. Los que son de Renca, por favor, anímense, contáctense con nosotros para que podamos estar allí juntos y disfrutar de comunión con Cristo y entre nosotros. El día sábado se está enviando siempre un desafío de la Gracia Kids, así que los niños muy atentos a lo que la Gracia Kids está enviando para que podamos, o los padres, podamos apoyar a nuestros hijos en el cumplimiento de este desafío. Así que atentos a eso. Y lo que nos queda para esta semana sería el domingo, que comienza muy temprano con el ministerio de oración. Me encanta este ministerio, nos levanta mucho los brazos, los ánimos espirituales, porque ellos velan por nosotros. Yo sé que siempre están orando por los pastores, por el programa, por los ministerios, por los hermanos de la iglesia. Así que comienza el día domingo muy temprano, a las 9 de la mañana, el ministerio de oración en Victoria. Así que, hermanos, les animamos que se involucren en ese ministerio, un ministerio precioso. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu, querido hermano. Y eso dice la palabra, por eso orar es importante para que Dios muestre su poderosa mano a favor de esta, su iglesia. Comenzamos el domingo a las 9 de la mañana con el ministerio de oración y luego aparecemos nosotros a las 10:40, 20 para las 11, estamos allí en la previa, ¿cierto? Tocando temas de vida cristiana, de vida espiritual durante este verano, haciéndonos reflexionar un poco sobre la necesidad de ver y mostrar y de vivir los cambios en Cristo. Así que estamos en esas previas hablando de nuestra vida espiritual y sobre ya pasado las 11 de la mañana comenzamos nuestro culto estelar el día domingo, nuestros cultos especiales donde disfrutamos mucho de lo que es la alabanza, el servicio al Señor, la palabra, las gratitudes. Y por eso, hermano, para nosotros es una gran alegría tener estos programas. Sabemos que hoy ya no nos podemos reunir aún, pero mientras llega el tiempo de vernos, de reunirnos físicamente, tenemos que seguir siendo y haciendo iglesia. Querido hermano, no se desconcentre de ese propósito, no deje que el enemigo gane ventajas. Tenemos que seguir adelante sirviendo al Señor contra viento y marea, porque el Señor eso espera de nosotros, fidelidad. Espero que hoy el sermón te haya animado. Escuche Radio La Gracia 24/7. Eso es una bendición que tenemos, hermano. En su celular usted descarga la aplicación de nuestra iglesia, busca la página de nuestra iglesia y allí está Radio La Gracia 24/7, donde va a escuchar linda música y buenas exposiciones de la palabra de Dios, traída del corazón de Dios a través de las voces y personas, corazones allí comprometidos con la verdad de Dios. Así que, querido hermano, le animo a escuchar Radio La Gracia. Bueno, habiendo terminado nuestros avisos y sin más que decir que Dios los bendiga, amados hermanos,
Cuídense mucho. Nos vemos en las actividades que tenemos este fin de semana, ¿ya? Un saludo fraterno, un abrazo fraterno para todos ustedes. Saludos del equipo, de nuestra familia. Que el Señor les bendiga abundantemente. Nos vemos. Chao.